Julio Cesar Chavez has never lost. Carries Chavez halfway across the ring. Un campeón del mundo, invicto contra mexicanos, apodado el asesino de mexicanos. Un hombre que había destrozado a 6 peleadores nacionales seguidos sin despeinarse. Terminó sentado en su banquillo, con la cabeza agachada, suplicándole a su esquina que pararan la pelea. No lo noquearon, no lo tiraron a la lona, se rindió ante un mexicano, y no ante cualquier mexicano, sino ante Julio César Chávez, el León de Culiacán, el hombre que llevaba 62 peleas sin conocer la derrota. Lo que vas a descubrir en este video es la historia completa detrás de esa rendición, las excusas que Mayweather inventó después, lo que realmente pasó round por round dentro de ese ring, y por qué esta pelea se convirtió en una de las noches más humillantes para un campeón estadounidense frente a la grandeza del boxeo mexicano. Quédate hasta el final, porque el momento exacto en que Mayweather baja la cabeza y dice, "Ya no puedo más", es algo que no te puedes perder. Pero para entender por qué esta revancha fue tan especial, tan cargada de odio, de orgullo nacional y de sed de venganza, hay que retroceder 4 años, hasta el 7 de julio de 1985, al Riviera Hotel and Casino de Las Vegas. Esa noche, un joven Julio César Chávez de apenas 23 años defendía por segunda vez su título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Enfrente tenía a Roger Mayweather, un peleador rápido, técnico, con manos pesadas, que ya había probado las mieles del campeonato mundial. Roger ganó el primer round en las 3 tarjetas. Incluso sacudió a Chávez con un derechazo que le hizo temblar las piernas al mexicano. Por un instante, parecía que Mayweather iba a dar la sorpresa de la noche. Pero entonces llegó el segundo round, y con él llegó la tormenta. Chávez conectó un derechazo por encima de la guardia que dobló las piernas de Roger. Mayweather fue a la lona. Se levantó rápido, pero otro derechazo lo volvió a mandar al suelo. Y cuando se puso de pie por segunda vez, Chávez no tuvo piedad. Una tercera caída obligó al referee Richard Steele a detener el combate. Fue una destrucción total. Mayweather quedó expuesto, humillado, y todo el mundo dio por hecho que jamás habría una revancha. ¿Para qué? Chávez lo había borrado del mapa en 2 asaltos. Pero Roger Mayweather no era un hombre común. Venía de una familia de peleadores. De esa estirpe Mayweather, de Grand Rapids, Michigan, donde el boxeo se mamaba desde la cuna. Era el tío de un niño que años después se convertiría en leyenda, Floyd Mayweather Jr. Roger tenía orgullo, tenía talento, y sobre todo tenía una espina clavada en el corazón que no lo dejaba dormir: la derrota ante Chávez. Tras perder ese combate, Mayweather subió de categoría, pasó a los ligeros, donde tuvo resultados mixtos. Perdió contra Freddie Pendleton por nocaut y cayó en decisión contra Pernell Whitaker, uno de los mejores boxeadores defensivos de la historia. Pero Roger no se detuvo. Decidió subir 5 libras más, hasta los superligeros, y ahí encontró su segunda vida. Su cuerpo se llenó de músculo, sus piernas se hicieron más firmes, y su pegada se hizo más contundente. Y fue en esa categoría donde Roger Mayweather se transformó en una máquina de destrucción. Comenzó a noquear a todo el que se le ponía enfrente. Ganó el cinturón superligero del CMB al detener a René Arredondo, y luego hizo 4 defensas exitosas. Pero lo que realmente encendió la rivalidad fue algo que iba más allá de los títulos. Roger empezó a destrozar a peleadores mexicanos, uno tras otro. 6 mexicanos cayeron ante sus puños, varios de ellos por la vía del knockout. La prensa empezó a llamarlo The Mexican Assassin, el asesino de mexicanos. Don King, el famoso promotor de pelo eléctrico, adoraba ese apodo porque vendía boletos como pan caliente. Cada vez que Mayweather subía al ring, los aficionados mexicanos pagaban para verlo caer, y Roger los desafiaba ganando una y otra vez. La provocación era insoportable para el orgullo nacional. México necesitaba un vengador, y ese vengador tenía nombre: Julio César Chávez. Para mayo de 1989, Chávez ya no era simplemente un buen peleador, era una leyenda viviente. Su récord había crecido hasta un impresionante 62 victorias, 0 derrotas, con una cantidad absurda de knockouts. Había conquistado los títulos superpluma y ligero del CMB,
y ahora buscaba algo histórico, ganar un campeonato mundial en una tercera división diferente. Pocos boxeadores en la historia lo habían logrado. Chávez quería entrar en ese club selecto, y la única forma de hacerlo era arrebatarle el cinturón superligero a Roger Mayweather. La pelea se pactó para el 13 de mayo de 1989 en el Great Western Forum de Inglewood, California, transmitida por HBO y promovida por Don King Productions. El escenario no podía ser más perfecto. El mayor ídolo del boxeo mexicano contra el hombre que se había ganado la vida masacrando a los suyos. Era una cuestión de honor nacional. Mayweather sabía que no podía repetir lo que pasó en 1985. Si se paraba frente a Chávez a intercambiar golpes, iba a terminar en la lona otra vez. Así que se preparó como nunca antes. Movió su campo de entrenamiento a una enorme finca en Augusta, Georgia, propiedad de su manager Billy Baxter. Un lugar aislado, sin distracciones, donde Roger pudo concentrarse exclusivamente en diseñar la estrategia perfecta para vencer al hombre más peligroso del boxeo. El plan era claro: usar su velocidad, su jab, moverse lateralmente y nunca, bajo ninguna circunstancia, dejarse atrapar en las trincheras donde Chávez era invencible. Era una estrategia inteligente, calculada, casi científica. La pregunta era si las piernas de Mayweather aguantarían 12 rounds moviéndose sin parar contra una máquina de presión como Julio César Chávez. Llegó la noche del combate. El Forum de Inglewood estaba repleto. La multitud era abrumadoramente pro-Chávez, como era de esperarse. Banderas mexicanas por todos lados, gritos de «Chávez, Chávez, Chávez», que retumbaban en las paredes del recinto. El referee designado fue Henry L. Spuru. Los jueces, Chuck Hassett, Tamotsu Tomihara y Franz Marty. El anunciador, el legendario Jimmy Lennon Jr. Todo estaba listo para la guerra. Sonó la campana del primer round, y Roger Mayweather ejecutó su plan a la perfección. Se movía lateralmente, lanzaba jabs secos y precisos, conectaba derechazos largos y no dejaba que Chávez se acercara. El mexicano estaba visiblemente incómodo. No encontraba la distancia, no podía soltar sus combinaciones, y cada vez que intentaba acortar la distancia, Mayweather ya no estaba ahí. El primer asalto fue claramente de Roger. En el segundo round, la historia se repitió. Mayweather seguía boxeando con inteligencia, manteniendo a Chávez a raya con su jab y conectando contragolpes limpios. Chávez logró meter algunos ganchos izquierdos al cuerpo, pero Roger respondió con derechazos que sorprendieron al azteca. The sheer aggression of Julio César Chávez begins to take its toll, and now 2 rounds, y el supuesto verdugo estaba ganando la pelea. El tercer asalto subió de temperatura. Chávez aumentó la presión, sabiendo que si dejaba que Mayweather boxeara a distancia toda la noche, la pelea se le iba a escapar. Los dos intercambiaron golpes duros. Ninguno cedió terreno. Pero aquí ocurrió algo importante. El referee El Spuru le descontó un punto a Mayweather por un golpe bajo. Ese punto le iba a costar caro en las tarjetas. En el cuarto round, Roger tuvo uno de sus mejores momentos. Acorraló a Chávez en una esquina, lo giró y le conectó 2 derechazos brutales seguidos de una ráfaga de golpes. Cuando sonó la campana, ambos peleadores se quedaron parados mirándose a los ojos, ninguno dispuesto a dar un paso atrás. 2 guerreros orgullosos, 2 voluntades de acero. Mayweather sabía que estaba arriba en las tarjetas y que su plan estaba funcionando. Pero a partir del quinto round, algo empezó a cambiar. El ritmo de Mayweather comenzó a bajar. Sus piernas ya no se movían con la misma fluidez. Cuando Chávez se acercaba, en lugar de moverse, Roger optaba por abrazarlo y agarrarlo. Los espectadores comenzaron a abuchear. Querían guerra. Querían ver a Chávez destruir al asesino de mexicanos. Y Mayweather estaba convirtiendo la pelea en un combate de agarre y clinch. Chávez, por su parte, no se desesperaba. Él sabía que el tiempo jugaba a su favor. Cada round que pasaba, cada minuto que el reloj avanzaba, las piernas de Mayweather se hacían más pesadas y el cuerpo de Roger acusaba más el castigo de los golpes al hígado y las costillas que Julio César llevaba cocinando desde el segundo asalto. El sexto round fue el punto de inflexión. En los últimos 30 segundos del asalto, Chávez tomó el control absoluto. Se metió en el pecho de Mayweather, evitó el clinch y comenzó a conectar combinaciones devastadoras al cuerpo y la cara de Roger.
Very close to hitting on the break, but he got away with it. El rostro de Mayweather empezó a mostrar el daño. Estaba hinchado, enrojecido, y sus ojos ya no tenían la misma chispa del inicio. El séptimo round fue un calvario para el estadounidense. Chávez no paraba de lanzar combinaciones, ganchos al hígado, uppercuts al mentón, rectos a la cara. Mayweather intentaba defenderse, cubriéndose, pero cada golpe que recibía le robaba un poco más de voluntad. Sus desplazamientos eran cada vez más lentos, más predecibles. El plan de moverse y boxear a distancia se estaba derrumbando bajo el peso implacable de la presión mexicana. Los rounds 8 y 9 fueron una demostración de por qué Julio César Chávez es considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Peleando a corta distancia, en las trincheras, donde ningún ser humano sobre la tierra quería estar con él, Chávez castigó el cuerpo de Mayweather con una crueldad metódica. Golpe tras golpe al hígado, a las costillas flotantes, al plexo solar. Era como ver a un escultor tallando su obra maestra, solo que la materia prima era el cuerpo destrozado de Roger Mayweather. Lo más increíble es que Roger seguía ahí, de pie, respondiendo con contragolpes esporádicos, negándose a caer. Había corazón en ese hombre, eso nadie se lo puede negar. Pero el corazón tiene un límite, y ese límite estaba a punto de alcanzarse. Curiosamente, mientras las tarjetas oficiales mostraban una paliza de Chávez, el juez extraoficial de HBO, el legendario Harold Lederman, tenía la pelea completamente pareja después de 9 rounds. Esto generó debate entre los expertos. ¿Estaban los jueces oficiales siendo demasiado generosos con Chávez por estar en terreno amigable? ¿O era Lederman quien estaba viendo otra pelea? La realidad es que las tarjetas oficiales reflejaban un dominio abrumador del mexicano. 99-90, 98-90, 98-90. Mayweather necesitaba un milagro, un knockout, algo espectacular para ganar esa pelea. Y todo el mundo sabía que eso no iba a pasar. Llegó el 10º round, y Roger Mayweather hizo un último intento desesperado por cambiar el rumbo del combate. Se alejó de Chávez, volvió a usar sus piernas, lanzó jabs, intentó recrear la magia de los primeros asaltos. Incluso se atrevió a hacer un Ali Shuffle, ese movimiento de pies que inmortalizó Muhammad Ali, como queriendo demostrar que todavía le quedaba algo en el tanque. Y por momentos funcionó. Logró mantener a Chávez a distancia, conectó algunos golpes limpios, y el round fue relativamente parejo. Pero cualquiera que estuviera viendo de cerca podía notar la verdad. Roger estaba actuando. Estaba gastando sus últimas reservas de energía en una demostración de orgullo que no podía sostener ni un round más. Era el canto del cisne del asesino de mexicanos. Sonó la campana del 10º round. Roger Mayweather caminó hacia su esquina con las piernas temblando. Se desplomó en el banquillo. Dejó caer la cabeza contra el pecho. Y entonces pronunció las palabras que sellarían para siempre su destino en esta rivalidad. Le dijo a su esquina que ya no podía seguir, que estaba acabado, que no tenía nada más que dar. Su manager Billy Baxter intentó convencerlo de que al menos saliera a terminar de pie, con dignidad, como un campeón. Pero Roger negó con la cabeza. «No puedo hacerlo», dijo. Baxter, con voz cortante, respondió. «Está bien, tendremos que pararlo». El referee Henry El Espuru se acercó, y cuando la esquina de Mayweather le indicó que su peleador no saldría al 11º round, señaló el final del combate. Así, sin un knockout espectacular, sin una caída dramática, Roger Mayweather perdió su cinturón mundial sentado en un banquillo, con la cabeza gacha, derrotado no solo en el cuerpo, sino en el alma. El Fórum de Inglewood estalló en un rugido ensordecedor. Julio César Chávez se subió a las cuerdas y en un gesto que quedaría grabado en la memoria del boxeo mexicano, se señaló hacia abajo, hacia su entrepierna, en un mensaje inequívoco. Aquí están los que hacen falta para ser campeón. Era su forma de decir que Mayweather se había rendido por falta de agallas, por falta de corazón, por falta de eso que los mexicanos llaman lo que cuelga. La multitud enloqueció. México tenía su venganza. El asesino de mexicanos había sido ejecutado por el verdugo definitivo.
Pero la controversia no terminó ahí. Después de la pelea, Mayweather buscó justificar su rendición. Dijo que un calambre severo en la zona del hígado lo había estado torturando desde el sexto o séptimo round, y que el dolor fue empeorando hasta dejarlo sin piernas. Culpó a que había tomado demasiados líquidos durante el día y que había bajado mucho de peso para dar el límite de la categoría. Intentó salvar su orgullo diciendo que Chávez era fácil de golpear pero que tenía un mentón de acero. Y cuando un periodista le preguntó si estaba satisfecho con lo que había hecho, Mayweather respondió con una frase que sonó más a autoconvicción que a verdad. No estoy satisfecho porque no soy un cobarde, pero el daño ya estaba hecho. En el boxeo, rendirse en tu banquillo mientras defiendes un título mundial es una de las peores manchas que un peleador puede cargar. Chávez, por su lado, tampoco fue del todo generoso en sus declaraciones. Admitió que no había estado al 100%, que tenía problemas psicológicos durante su preparación, que su entrenamiento no estuvo concentrado en esta pelea y que apenas había dado el 50% de su capacidad. Pero eso, lejos de restar mérito a la victoria, la hacía aún más impresionante. Si Chávez a medio gas podía hacer que un campeón mundial se rindiera en su banquillo, ¿qué hubiera pasado con el Chávez al 100%?